¿Cómo vencer y ser libre del miedo? ¿Cómo vencer y ser libre del miedo? Queremos cerrar hoy esta serie o fase de 7 programas titulados El cautiverio del miedo. Recuerda que estamos manejando una sola serie llamada Los cautiverios del alma. Dentro de los cautiverios del alma hemos hablado de la amargura como un cautiverio, hemos hablado de el rechazo y estamos hablando de el miedo. A partir del próximo programa entraremos a una nueva fase de enseñanza y trabajaremos sobre otro cautiverio. En el programa anterior, para que no haya una confusión, mi esposa no hablaba de cómo vencer o ser libre del miedo. Mi esposa hablaba de cómo ayudar a otra persona a vencer o a salir de sus miedos a nivel colectivo. Vamos a aprender a nivel personal, individual. ¿Cómo puedo yo salir del miedo? Diferente a cómo puedo ayudar a una persona que está bajo ese cautiverio. Lo vamos a definir cómo ser libres del miedo para poder cerrar y darle espacio a partir del próximo programa a otra serie. Lo vamos a dividir en 4 claves, 4 principios, 4 llaves, no sé cuál sea el término que quieras utilizar, 4 pasos, 4 estrategias para poder vencer y ser libre del miedo. No solamente necesitamos ser libre del miedo, necesitamos vencerlo. Lo primero y lo más importante que tenemos que hacer es habitar bajo la cobertura de Dios. Habitar bajo la cobertura de Dios. Para esto invito a que se haga una lectura profunda, detallada, con entendimiento y revelación del Salmo capítulo 91. ¿Por qué el Salmo capítulo 91? Y no recomiendo el Salmo como lo recomendaría un brujo, como lo recomendaría una persona religiosa, como lo recomendaría una persona en su agüero, en su miticismo. No, lo recomiendo como el poder que representa esa palabra, la dimensión. Ahora, si tú dices, bueno, yo no entiendo el Salmo 91, lo leo pero no entiendo lo que quiere decir apóstol, bueno, escríbame al interno, y si usted tiene el tiempo y el deseo de aprender, por WhatsApp lo puedo ir formando a enseñarle la dimensión, el ámbito espiritual del Salmo 91. ¿Qué es el Salmo 91? No desde lo que leo, sino desde lo que es. Y el Salmo 91, dentro de todo esto, porque pues Dios nos ha permitido hacer un discipulado del Salmo 91, el Salmo 91 dentro de todo esto es un salmo de protección, hablándolo en este término, es un salmo de seguridad, de confianza. Cuando digo que habitar bajo la sombra de Dios, bajo el abrigo de Dios, se requiere constantemente su presencia. No hablo de congregarse, simplemente no hablo de hacer una oración, un devocional, porque ahora todo se volvió devocional. Un devocional de 10 minutos, de 1 hora. Hablo de habitar. Note que el Salmo 91 comienza diciendo el que habita. Si tú entiendes la palabra habitar, no es visitar. Habitar significa permanecer continuamente. Si voy a tu casa mañana, soy un invitado. Tengo que salir en cualquier momento. Pero si vivo en mi casa, no tengo por qué salir porque habito en ella. Habitar bajo la sombra del Altísimo significa estar continua, de constante en su presencia, de día, de noche, tal como se lo dijo a Josué. Meditarás de día y de noche, tal como se lo enseñó a Moisés para sus generaciones. Hablarás de esto en el comedor, en la sala, en el camino, rumbo a casa, mientras duermes, mientras despiertos, soñarás con esto. Eso es estar continuamente en la presencia de Dios. Dentro de esta presencia de Dios necesitas desarrollar los ambientes de la adoración profunda desde el Espíritu y la oración, porque la oración tiene el poder para cambiar el temor por la confianza, el miedo por la valentía. Cuando tú haces esto, vas a generar
confianza en tu corazón, vas a generar valor en tu alma, vas a tener un encuentro cara a cara, una comunión, un vínculo más profundo con el Señor, y a partir de él, entonces el Espíritu te dará las fuerzas que necesitas para poder salir adelante de los miedos. Número 2, voy a usar un texto bíblico y lo voy a fraccionar. Este texto bíblico lo voy a fraccionar en 5 características. ¿Cómo vencer o ser libre de los miedos? Primero, necesitas habitar bajo la sombra del Altísimo. Segundo, en base a este segundo punto, leyendo el texto bíblico, se va a dividir en 5 subpuntos, pero es el segundo punto. Estrategia número 2, segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fraccionemos en 5 aspectos esta segunda clave para vencer los miedos. La primera característica del punto 2. Debemos entender, según Timoteo, que el miedo es un demonio. ¿Por qué decimos que es un demonio? Porque Timoteo comienza diciendo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Al mencionar la expresión espíritu, está hablando de un demonio o de una entidad, no sé si sea la palabra correcta, o un espíritu de las tinieblas que viene a infringir ese miedo. La cobardía es un sinónimo de miedo. Entonces, número 1, dentro del aspecto número 2 principal, debo entender que el miedo es un demonio, por ende, debo tratar con herramientas espirituales. No estoy lidiando con una sensación, con una emoción, no estoy lidiando con un trauma, estoy lidiando con las tinieblas, estoy lidiando con demonios, espíritus de miedo que vienen desde el infierno, desde lo que llaman el otro mundo, a afectar mi alma, a causar todo lo que en 6 programas hasta el anterior le enseñamos. Aspecto número 2, subpunto número 2. Debo rechazar y dejar de aceptar el miedo como parte de mi vida. Dice la palabra: porque no nos ha dado Dios. Significa que no nos lo dio Dios. No viene de Dios, por lo tanto no lo debo aceptar. No debo aprender a convivir con ello. No debo acomodarme al miedo. No puedo permitir que el miedo se establezca como una mentalidad en mi vida. No voy a aceptar a que el miedo haga parte de mi vida, a que el miedo haga parte de mis noches, a que el miedo haga parte de mis sueños, de mis decisiones, de mis pasos que vaya a dar, de mis proyectos. Voy a invertir economía porque no voy a permitir que el miedo tome decisiones por mí. No nos ha dado Dios. Significa en este aspecto que debo rechazar y dejar de aceptar el miedo como parte de mi vida o como la voluntad de Dios para mi vida. Aspecto número C, voy a mencionar A, B, C. C, se requiere conocer y manifestar el poder de Dios en mi vida. Lo dijo Timoteo: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Lo que tengo no me lo dio. El miedo no me lo dio Dios. Lo que Dios me dio fue poder. Dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos dio espíritu de poder. Tengo que vencer el miedo con poder. El poder, dice Pablo en Efesios, según el poder que opera dentro de ti. El poder de la sangre de Jesús que está en mí. El poder de la palabra que está en mi boca. El poder de la fe que Él ha puesto dentro de mi corazón. El poder de esa gloria que me habita, de esa presencia en lo sobrenatural. Con el poder de Dios vamos a sujetar y a ser libres del miedo. Punto necesito desarrollar más bien el poder de Dios. De manifestar el amor, porque dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Amor, poder y amor son 2 cosas diferentes, pero vienen de Dios. Y aquí se necesita mucho del amor. Cuando a una persona no se le ha revelado el amor de Dios, entonces esa persona teme. Mira lo que dice Juan 4:18. Donde hay amor, no hay miedo. Apóstol, ¿por qué tengo miedo? Porque no hay amor. ¿Por qué tengo miedo? Porque usted ha aceptado el miedo, el espíritu del miedo, como parte de su vida. ¿Por qué tengo miedo?
Porque ha aprendido a convivir con ello. ¿Por qué tengo miedo? Porque usted no ha entendido que está lidiando con un espíritu perverso. ¿Por qué tengo miedo? Porque no tiene amor. No conoce el amor. No sabe lo que es amor. Dice Juan, donde no hay amor. Donde no hay amor. ¿Qué reemplaza el amor? El miedo. ¿Cuál es el sustituto del amor? El miedo. Donde no hay amor, hay miedo. Donde no hay amor, hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo. ¿Cómo entonces sale el miedo? ¿Cómo entonces saco el miedo? ¿Cómo entonces el miedo deja de ser en mi vida? El miedo deja de ser en mi vida el amor. Miren esto tan interesante, tan simple. Cuando el amor entre a mí, ¿cuál amor? El amor de mi esposa, el amor de mis hijos, ese amor es necesario. Pero cuando Cristo, que es el amor, Juan dice, Dios es amor. Cuando Dios entre a mi vida, yo tenga un encuentro verdadero con Él, se manifestará el amor. En mi corazón no está viviendo una religión, en mi corazón está viviendo el amor, que es Dios. Y cuando Dios entre a vivir en mi vida, el miedo sale. No puede vivir el miedo donde está el amor. Dice, porque el perfecto amor echa fuera el miedo, pues el miedo teme al castigo. Por eso si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Cada vez que tú no amas o cada vez que tú no entiendes el amor de Dios, el miedo te va a gobernar. Y dentro del aspecto 2, Pablo menciona el dominio propio. Necesitamos dominio propio, que creo que hablamos en una de mis series. Número 1, necesito habitar bajo la sombra de Dios. Número 2, fraccioné 2 de Timoteo 1:7, de lo cual di 5 aspectos. Número 3, debo enfrentar mis temores. Los miedos tienen que ser enfrentados. Éxodo capítulo 3, verso 3 al 4 dice, y el Señor le dijo, echa en tierra la vara, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Noten que Moisés tenía la culebra en figura de varo en su mano, es decir, significa que el miedo estaba con Moisés. El miedo estaba con Moisés y Moisés no lo había notado. Sin embargo, cuando Dios le pide que suelte la vara y se convierta en culebra, Moisés le da miedo. Dios llevó a Moisés a enfrentar el miedo. Tómalo por la cola. ¿Sabes por qué Moisés tuvo que tomar la serpiente por la cola? Porque naturalmente, cuando la serpiente se toma por la cola, en la cola se tiene el control sobre la serpiente. El miedo es como una serpiente que cuando tú tengas el dominio propio, el amor, el poder de Dios y habites bajo la sombra del Altísimo, estarás cogiendo esa serpiente por la cola. Y número 4, ¿cómo vencer y ser libre del miedo? Dejar de pensar, hablar y meditar en tus miedos. Esto puede provocar que todo lo que temas y te asuste venga sobre tu vida. Job 3 dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Necesito dejar de pensar, de hablar y de mencionar, de meditar en mis miedos. Y noten cómo el miedo pensado afectó la vida de Job. El verso 26 dice, no encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Padre, te damos gracias por este espacio. Declaramos en libertad y en comunión toda vida que escuchó esta serie. Atamos y reprendemos en ellos el espíritu del miedo. Declaramos sobre sus vidas que ellos han identificado este espíritu, Señor. Hoy quedó expuesto ante los que han oído esta serie. Hoy quedó expuesto ese demonio de las tinieblas que causaba intimidación, terror, pánico, confusión, horror. Señor, en el nombre de Jesús, ministramos la libertad que viene de ti. Espíritu Santo, dales dominio propio. Manifiesta y revela tu amor en ellos. Que ellos puedan descubrir y desarrollar el poder que has puesto en ellos. Los bendecimos en tu nombre, Jesús. Sabemos que los estás equipando a través de esta escuela de entrenamiento. Sabemos que esta escuela de entrenamiento llamada Eco de Dios los está capacitando para una vida libre, para una vida plena. Te damos gracias, Señor, y glorificamos tu nombre. Amén.
Gracias por acompañarnos en este espacio, el cautiverio del miedo. Y a partir de nuestro próximo espacio comenzaremos nuevamente desde el programa número 1 a desarrollar un nuevo tema relacionado a un nuevo cautiverio. El eco de Dios, somos casa de gobierno.